Amigos, les comentamos que el Comité de la ONU exhorta al Ministerio de Defensa a entregar información sobre desapariciones forzadas en el Ecuador. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura. Dice, saludamos que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas haya tomado las precauciones principales de las familias de las víctimas de desapariciones forzadas y de la sociedad civil en su reciente evaluación a Ecuador. Hacemos un firme llamado a las autoridades ecuatorianas a cumplir de buena fe con las recomendaciones emitidas. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió ayer, del día de ayer, 25 de marzo, sus observaciones finales mediante intercambio con autoridades ecuatorianas y representantes de la sociedad civil. En su evaluación, el comité mostró preocupación por las denuncias de al menos 51 posibles víctimas de desapariciones forzadas, incluyendo niños y adolescentes, presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, en un creciente contexto de militarización de la seguridad pública bajo la administración del presidente Daniel Noboa. El comité resaltó que las denuncias señalan que a las Fuerzas Armadas como los presuntos responsables y que los principales afectados han sido personas de comunidades racializadas en la provincia de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos, reafirmando lo documentado por nuestras organizaciones sobre los hechos ocurridos en el 2024 y 2025 bajo el llamado Plan Fénix. El comité instó explícitamente a las autoridades ecuatorianas a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública y a eliminar el uso de estados de excepción. Así, este comité se une al Comité contra la Tortura y Comité de Derechos Humanos que hicieron el mismo pedido de Ecuador en el 2024 y 2025. El comité hizo también un llamado a garantizar la seguridad y protección de las mujeres que buscan a sus familiares en Ecuador y reconocerlas como defensoras de derechos humanos. Esto es de particular importancia dadas las represalias y riesgos que enfrentan familiares de personas desaparecidas en sus labores de búsqueda. Destacamos que el comité haya enfatizado también la importancia de que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas cooperen plenamente con las investigaciones en curso sobre desapariciones forzadas, incluido mediante la entrega de pronta y sin obstáculos de toda la información relevante sobre operativos de seguridad. La falta de cooperación de esta institución es uno de los principales obstáculos para garantizar verdad, justicia para las víctimas y sus familias. Finalmente, el comité saludó las recientes sentencias de la Corte Constitucional y el Tribunal de Guayas, que reconocieron la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Reafirmamos nuestro llamado a las autoridades a cumplir con las medidas ordenadas por estos tribunales, dijeron así desde la ONU para el gobierno de Daniel Noboa. En otro dato también, amigos, les comentamos, creo que Leonidas Sisa va a ser el actor político más importante este año, dijo Anderson Boscan. El periodista Anderson Boscan afirmó que Leonidas Sisa se perfila como uno de los actores más relevantes del ámbito político en 2026. Boscan recordó que el inicio del proceso de revocatoria está previsto para el 24 de mayo y destacó la influencia que Isa podría tener en ese contexto. Creo que Leonidas Sisa va a ser el actor más importante de este año, aseguró el periodista, subrayando la relevancia del papel en la agenda política nacional del líder indígena. La pelea no es entre nosotros, compañeros y compañeras. El enemigo está allá, el que saquea los recursos naturales, dijo así Marlon Vargas de la CONAE. En un consejo ampliado junto a la Confenae, Guarunari, CONASEI, el presidente de la CONAE, Marlon Vargas, hizo un llamado enfático a la unidad del movimiento indígena para defender los territorios, el agua y los derechos colectivos. Durante su intervención, el dirigente subrayó que las divisiones internas representan un riesgo para la organización, especialmente frente a los intentos de generar regionalismo. Convocó a la unidad nacional para luchar juntos, como hemos venido luchando. Cuidado caer en regionalismo entre nosotros, expresó. Vargas
También advirtió sobre las diferencias ideológicas dentro del movimiento, señalando que no deben interferir en la estructura organizativa. No podemos permitir que las diferencias ideológicas vengan a nuestra organización nacional, la CONAE, afirmó. El líder indígena insistió en que la lucha no debe centrarse entre los propios integrantes del movimiento, sino en actores externos. La pelea no es entre nosotros, el enemigo está allá, el que saquea los recursos naturales, sostuvo. En ese contexto vinculó la disputa por recursos naturales con conflictos internacionales, mencionando el petróleo, el agua, como elementos clave de tensión en distintas regiones del mundo. Además, destacó que estos recursos se encuentran en territorios indígenas, lo que refuerza la necesidad de su defensa. Finalmente, Vargas hizo un llamado a mantener el diálogo y el debate con firmeza y respeto, resaltando la identidad de los pueblos indígenas del Ecuador como actores de discusión y organización. Y una rueda de prensa, Patricia Núñez, vocera de Revolución Ciudadana, de la bancada de la Revolución Ciudadana, manifestó que reiteran al gobierno del Ecuador está harto de sus mentiras y presentan un nuevo proyecto económico urgente que en realidad beneficia a los grandes grupos de poder con eliminación de impuestos, mientras reduce recursos para la salud, la educación y la seguridad. Basta de engaños. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros como Revolución Ciudadana hemos tomado la decisión de que hoy votaremos en contra de esa ley. Como ustedes saben, hoy día tenemos un pleno en el que como segundo punto se va a tratar el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. Debo decir, señores periodistas, que nosotros primeramente vamos a ser muy contundentes. Nosotros no estamos en contra de la construcción de viviendas de interés social. A nosotros nos interesa porque son beneficios que deben llegar a la ciudadanía, pero que esto se debe hacer de acuerdo a una política pública bien instaurada, una política pública bien estructurada, que permita que realmente la vivienda social llegue a las personas que más necesitan. Pero no podemos permitir que hoy se utilice una ley ¿para qué? Para incentivar supuestamente la construcción de la vivienda social, pero lo que tiene detrás es simplemente a través de las donaciones nuevamente condonar deuda a los grupos de poder del país. ¿Y quiénes son? Ahora son las inmobiliarias. Grandes inmobiliarias que lamentablemente no van a tener una ley clara y que el país tampoco va a tener una ley clara sobre cómo se va a manejar estas donaciones. Se dice que es el 30% del impuesto a la renta anual, pero no hay una claridad de cuánto va a costar esta vivienda, a quién va a afectar, porque recuerden ustedes que el dinero que ingresa a través del servicio de rentas internas al Estado, este dinero es básicamente para la educación, para la salud, para darle bienestar al ciudadano, pero de ahí se quiere condonar a través de la donación estos impuestos que deberían ingresar a estas arcas del Estado.